Saludos. Te saluda el Padre Pedro Repollet. Delante de nosotros está expuesto Jesús Eucaristía, la presencia viva de nuestro Señor, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Sabemos que Dios está presente con nosotros en tan hermoso sacramento, el sacramento por excelencia, Jesús en la Eucaristía. Hoy te quería invitar a que nos comencemos a preparar para el fin de semana. ¿Qué pasará este fin de semana? Este fin de semana tendremos un día que se llama el domingo, el día del Señor. Entonces, yo quería prepararles con algunas de las lecturas que vamos a leer durante la liturgia de la palabra. En la Santa Misa, la misa se compone de dos partes. Está la primera parte, que se llama la liturgia de la palabra, y la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía, el banquete de la mesa del Señor. Entonces, hoy les quería preparar con las lecturas, dándole dónde se encuentran en la Biblia las lecturas que habremos de leer, de proclamar ese día domingo, Día del Señor. Este domingo se celebrará el tercer domingo de Pascua, o sea, va a ser el día 26 de abril de este año. Y la primera lectura estará tomada del libro de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes van al capítulo 2 y buscan el verso 14 y luego el verso 22 al 33, habrá una hermosa lectura. Y esa lectura es la narración de lo que sucede el día de Pentecostés. Hace 2020 años atrás, dice, el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que constantemente al Señor, ya no era posible la muerte los retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda la claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo. Él, cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello
todos nosotros somos testigos, llevado al cielo por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial que estaremos proclamando, será cantado este domingo, es el Salmo 15, versos 1 y 2, 5, 7 y 8, 9 y 10 y el 11. El Salmo responsorial. Aleluya. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Aleluya. Bendeciré al Señor, que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón, me gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Aleluya. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Aleluya. La segunda lectura será tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 21. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, el cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio que estaremos meditando durante la semana y será proclamado este próximo domingo, tercer domingo de la Pascua, está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del verso 13 al 35. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les
acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes le entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con más compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros, los sacerdotes, tenemos que comenzar a leer el Evangelio desde temprano en la semana y en oración delante de Jesús. Pedimos siempre al Señor que nos ayude a entender el mensaje de la palabra de Dios para luego poderla compartir con los hermanos en la iglesia.
Ustedes saben la dificultad que estamos viviendo en estos tiempos, que se nos ha prohibido congregarnos en grupos grandes y en grandes masas, cantidades de personas. Pero sin embargo, Dios, en su divina providencia, nos ha permitido transmitir la misa todos los domingos a través del internet. La pasamos por Facebook, por YouTube, y la palabra de Dios llega a los corazones de las personas. También podemos vivir la Eucaristía, aunque no estamos en cuerpo presente, estamos en alma y espíritu, congregados como lo que somos, una sola iglesia. No es que porque ustedes están ahora en su casa, hay muchas iglesias. No, es una sola iglesia, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Esta, la Madre Iglesia, la Iglesia Católica, que fundó el mismo Jesucristo, cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti, sobre esta roca, fundaré la iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Esa es la misma iglesia que, aunque no nos podemos reunir físicamente, virtualmente y espiritualmente, sí nos continuamos congregando. Entonces yo te invito a que pases unos segundos aquí con Jesús en la Eucaristía, acordándonos de lo que acabamos de leer en el Evangelio. En el Evangelio, cuando los discípulos estaban tristes y cabizbajo, estaban caminando, se habían alejado. Pongan atención a lo que dice el Evangelio. Ellos se habían alejado porque no les resultó inmediatamente lo que ellos querían. Ellos pensaban que Jesús era el libertador y que posiblemente los iba a liberar del cautiverio de vivir bajo el imperio romano, que les iba a dar una libertad más grande. Pero ¿qué sucede? La libertad que Jesús iba a dar era aún más grande que la física. Era la libertad del alma, del espíritu, de las costumbres que nos alejan de Dios. O sea, Jesús venía a quedarse con nosotros en este humilde pedazo de pan, la Eucaristía, donde el sacerdote toma un pedazo de pan, una copa de vino, lo consagra, invoca al Espíritu Santo y es transformado en cuerpo, alma, sangre y divinidad de Dios. Dios se quiso quedar con todo el mundo, no solo con los que podían materialmente hablando, podían comprar su salvación, no con los que querían excluir a los demás porque pensaban que ellos eran mejores, no con un cierto grupo, una cierta clase social, sino con el mundo entero. El mundo entero necesita a Jesús y es precisamente lo que Jesús ha hecho. Él se ha quedado con cada uno de nosotros. Hoy yo te pido que reflexiones en cómo tú reconoces a Jesús. Tú reconoces a Jesús solamente cuando recibes una buena noticia de que te han dado un aumento en el trabajo, que te han proveído materialmente algo que necesitabas, donde te han llevado a comer al restaurante que te gusta, donde tus hijos han sacado buenas calificaciones en sus materias, que académicamente te va muy bien, o cualquiera que sea la noticia, un carro nuevo, una casa nueva, una ropa nueva. ¿Es eso verdaderamente lo que nos causa alegría? ¿O nos causa alegría el que nos regala todas esas cosas?
porque todo lo que tenemos es por gracia y por providencia divina de Dios. Entonces reconozcámoslo hoy, en esta pequeña oportunidad de mirar a Jesús en la Eucaristía, reconozcámoslo como el Salvador y Señor y Rey de nuestra vida. Ahí delante de ustedes está Jesús. A mano derecha hay un cuadro de la Divina Misericordia que dice: Jesús, confío en ti. Confiemos en Dios. En este momento vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de que nos ayude en medio de todo esto que estamos pasando. Estamos pasando momentos duros y difíciles, como los pasaron los primeros discípulos. Los primeros discípulos se encontraban encerrados tras puertas por miedo a que los mataran, miedo a que les hicieran algo. Tenían razón, humanamente hablando, no acababan de matar al líder de ellos, no acababan de clavar en una cruz al que había hecho prodigios y milagros, lo más grande que ellos habían visto en su vida. Ellos nunca habían visto con sus ojos milagros de tal magnitud. Ellos nunca habían presenciado tanto amor. Y de momento, a ese que admiran, a ese que aman, lo cuelgan en un madero, lo clavan, lo matan. Lo que ellos no sabían era que Dios no miente ni se arrepiente de las promesas que hace. Ellos se les había olvidado las promesas que aparecen en el Antiguo Testamento de que vendría uno a reinar por siempre y que su reino no tendría fin. Y ese es Jesús, hijo de David. De la estirpe de David, de la descendencia de David, habría de venir uno, el Mesías, el ungido del Señor. Qué fácil olvidamos cuando la vida nos da un golpe bien duro. Aquellos discípulos habían sido golpeados de la manera más fuerte. Le habían arrebatado de sus manos el poder estar con Jesús presente. Cuando digo presente, era porque Jesús caminaba en medio de ellos. Y ellos veían como la multitud le seguía, como los cojos caminaban, los paralíticos se paraban, los ciegos recobraban la vista, las prostitutas eran perdonadas y la divina misericordia de Dios cambiaba y transformaba sus vidas. Ellos habían visto tanto. Y de momento le cuelgan en un madero, bendito madero, porque por ese sacrificio perpetuo nosotros hemos sido redimidos. Por esa sangre vertida en ese madero, tú y yo hemos obtenido la salvación del alma. Pero en aquel momento difícil entender y comprender las Escrituras. El miedo les había invadido su casa. El miedo había entrado dentro de su corazón. El pánico, el aislamiento, el temor, las dudas, la falta de fe, las esperanzas por el piso. Es precisamente lo que muchos hermanos están atravesando durante esta pandemia del COVID-19. Mucha gente encerrada, con miedo, con pánico, con pavor. Hoy Jesús nos invita a confiar en Él. Hoy Jesús nos invita a través de ese evangelio hacer lo que hicieron los discípulos cuando iban camino a Emaús.
En el camino de la desolación, en el camino del aislamiento, de la tristeza, de la depresión, del miedo, del desánimo, se encontraron con uno que se llama Jesús. Jesús les comenzó a hablar de las Escrituras. Jesús le habló a ellos de lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, que señalaban que Él es el ungido del Señor. Hoy yo te invito a que tú reflexiones en las lecturas que te di para el domingo y que dejes que Dios te hable y te diga quién es Él. Él es el Señor, Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que transforma vidas, Él es el que redime. Solo en Él debemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza. Nosotros tenemos que ser obedientes, porque la obediencia debe ser una virtud que cada cristiano debe de tener, un don que no debemos de perder. El que es desobediente es porque se ha dejado guiar por el diablo, por Satanás. La desobediencia siempre ha separado al ser humano de Dios. La desobediencia nos lleva a consecuencias graves. Entonces, seamos obedientes por el momento. Nos quedamos en casa si es que así nos los piden las autoridades el mayor tiempo posible, pero desde el hogar no podemos dejar de encontrarnos con Jesús. No pensemos que Jesús solo está en un lugar. Cuidado, porque antiguamente, antes de Jesús venir, había la costumbre, la creencia del pueblo judío que Dios estaba solo en el arca de la alianza. El arca de la alianza estaba en el templo, la lograron poner en el templo cuando Salomón hizo el templo de Jerusalén, magnífico, lo más grande en aquella época, lo más precioso, hermoso, lo hizo a la medida y a la altura de un Dios Rey Todopoderoso. Ahí pusieron el arca de la alianza. El arca de la alianza tenía adentro las tablas, que significan las tablas de Moisés, que significa la palabra de Dios, la ley. Tenía también el bastón de Aarón, que era, sabemos que sería que habría de resurgir de Jesé uno que sería el rey, y ese es Jesús, el buen pastor. Tenía también el maná, prefigura de la Eucaristía. Las tres cosas que habían adentro de esa arca de la alianza eran prefigura de Jesús, el Mesías. El arca está desaparecida. En el tiempo del exilio a Babilonia, Jeremías la entró en un lugar y ya luego nadie la pudo encontrar. Sabemos que era necesario que desapareciera, porque la fe estaba toda centrada en esa arca. Adentro de ese arca estaba lo que llaman el Santo de los Santos, the Holy of Holies. Pero hoy el Santo de los Santos está delante de ti. Él se llama Jesús Eucaristía. Míralo, mira con amor al Dios nuestro, el Dios invisible que tomó forma humana, dio la vida por nosotros y antes de partir de esta tierra, irse a sentar a la derecha del Padre, dijo: yo estaré con ustedes todos los días de mi vida. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, ese tendrá vida eterna.
Ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Dios. En el centro de la custodia, en el mismo centro, está una hostia consagrada. Ese es Jesús. Míralo, reconócelo. Estamos buscando tantas soluciones, queremos buscar tantas soluciones para el problema que nos rodea por todas partes. Queremos que se acabe la pandemia, queremos no enfermarnos, queremos no tener miedo, no queremos ser contagiados. Pero qué poquito se habla de no ser condenado por siempre en un lago de fuego, de azufre que se llama el infierno. El infierno es lo que deberíamos de tenerle miedo. Yo no sé tú, pero yo no quiero ir a ese lugar feo, asqueroso, ese lugar terrible donde no cesa el dolor, el fuego no deja de arder y la vida será para siempre un tormento. Nadie quiere ir a ese lugar, pero nadie habla de que le tienen miedo a eso y que para solucionar eso deberíamos de buscar el que nos salva, el que ya nos salvó hace 2000 años de ese lago de fuego. Y ese se llama Jesús. Él vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Jesucristo vino a sanar el alma, a sanar nuestra vida, a darnos una nueva vida en Él. Y esa nueva vida se llama conversión auténtica. Sí, hermanos, hay que ser radical, hay que cambiar, hay que dejar las cosas que nos alejan de Dios. Y este es el momento. Durante esta pandemia, durante este encierre en nuestras casas, vamos a darle otro giro. Vamos a tomar tiempo para orar, para hablar con Dios, para presentarle nuestras vidas, para presentarle nuestros miedos, para presentarle nuestros pecados. Vamos a hablar con Dios y vamos a reconciliarnos con Él para que cuando ya las iglesias se abran, nosotros tengamos una lista de los pecados que vamos a venir a confesar, que vamos a tener a través del sacramento de la reconciliación un buen encuentro con Dios. Y el que facilita ese encuentro se llama Jesús. Lo vimos en el Evangelio. Aquellos dos que estaban tristes, que estaban hasta renegando, se atrevieron a decir en el Evangelio que leímos, se atrevieron a decir que Él era el que ellos tenían en la esperanza. Le decían, nosotros pensábamos que Él era el libertador. Entonces hoy nosotros no vamos a dudar de Dios. Nosotros sí sabemos que Él es el libertador. Sabemos que Él es el que le va a poner un fin a esta pandemia. Pero también vamos a pedirle que le ponga un fin a nuestra manera de vivir que nos aleja de Dios. Hay otros virus, hay otras enfermedades del alma que son peor que esta pandemia. De esta pandemia se han salvado muchos. La gran mayoría de las personas, o sea, más de un 85-90% están siendo sanos, salen de los hospitales y comienzan a vivir de nuevo. Pero el que se le pudre el alma jamás saldrá de ese lugar feo. Entonces por eso hoy pidámosle a Dios por lo más esencial y más importante, que nuestra alma quede purificada, que cuando esta pandemia pase, que esta cuarentena forzada nos ayude a reconocer a Jesús en el partir el pan, o sea, en la Eucaristía. Que nosotros podamos regresar a la iglesia con más ánimo, que ya no tengamos miedo, que ya no tengamos pánico, que ya entendamos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Él cuidará de nosotros, Él nos protegerá. En el tiempo debido, cuando ya las autoridades retiren la orden de que no podemos congregarnos, que ya las puertas sí se abran, ahí vendremos con gozo y alegría a encontrarnos con Jesús presente. En este momento yo les facilito a Jesús sobre el altar, pero ya ustedes tendrán momentos donde puedan venir en persona, donde podrán recibir la Eucaristía y donde podamos decirle al mundo entero que Jesús es el Señor. La primera iglesia primitiva hizo precisamente eso. Comenzaron a propagar por el mundo entero: Jesús está vivo, Jesús es el Señor. Lo vimos en Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, donde Pedro les predicó y dicen que más de 3.000 personas se convirtieron ese día cuando él anunció quién es verdaderamente Jesús. Hoy yo quiero que tú te encuentres con ese Jesús. En este momento, mira a Jesús. Hagamos un momento de silencio y pidámosles a Dios que nos prepare para la Eucaristía del domingo. Este domingo a la 1 de la tarde, la misa será transmitida desde este mismo lugar, desde la iglesia Nuestra Señora del Monte Carmelo. Por favor, prepara tu corazón, prepara tu cuerpo, tu alma, para espiritualmente recibir a Jesús en la Eucaristía. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosa sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendita sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Les recuerdo a todos que este domingo próximo será el tercer domingo de la Pascua. Nos volveremos a sintonizar en Facebook. Para encontrar en Facebook tienen que ir a la página Our Lady of Mount Carmel, Jersey City. En inglés es Nuestra Señora del Monte Carmelo, Jersey City. Ahí podrán ver la misa. Tienen que darle like y hacerse amigos de la página y así podrán ver la misa, y luego le pondremos cómo exactamente entrar, pero a la 1 de la tarde. También pueden ir a la página de la iglesia olmcjc.com. Ahí le dan a la palabrita Facebook y eso los lleva directamente al canal para ver la misa el domingo. Feliz día a todos.